A esta hora estamos en línea directa con el abogado Fausto Camacho, él es experto en temas electorales. Abogado Camacho, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, un gusto el poder estar con usted y los radioescuchas de FM Mundo. Gracias por su tiempo. ¿Y cómo se debe entender estas objeciones que presenta o esta objeción que presenta con decenas, cientos de actas con supuesta inconsistencia numérica la Alianza UNES que impulsó la candidatura de Andrés Arauz a la presidencia de la República? Bueno, en realidad no tiene ni pies ni cabeza, es un reclamo sin razón, no tiene sustento, no tiene argumento, es presentado dentro del término, obviamente, sin embargo, consiste en un largo listado de 1900 ítems, de esas 1900 actas, supuestamente, donde están claramente descritos la provincia, el cantón, la parroquia, la zona electoral, el número de junta, está duplicado 2 veces en columnas distintas el código del acta, está el código de la circunscripción, es decir, una abundante información aparentemente, pero no existe un solo resultado, simplemente es un listado de 1900. De esas 1900 actas, 21 están repetidas, es decir, se repiten 2 veces 21. En esas 1900 están incorporadas 82 actas que efectivamente tuvieron inconsistencia en que en su momento las juntas provinciales electorales procedieron conforme manda la ley a recontar los votos. De esas entonces 1900 quedan apenas 1879. Estoy haciendo un análisis que me permitía hacer, pero para tratar de entender las razones y no existen. En esas 1879 actas, el señor Arauz obtiene 198.996 votos. El señor Lasso en esas mismas actas obtiene 239.212 votos. Los votos nulos son 91.290, los votos en blanco son 8.677. Eso da un gran total de votos, ¿no es cierto?, de 538.175. Y en esas mismas actas, si usted suma el total de sufragantes, le da 539.006, o sea, 539.006. ¿Cuál es la diferencia entre las cantidades de los votos de Arauz, de Lasso, los nulos y los blancos? 839. Es decir, hay una supuesta inconsistencia que de acuerdo a la ley no existe, porque la ley en el artículo 138 del Código de la Democracia plantea de manera explícita lo siguiente. Voy a dar lectura, Freddy. Por favor. Dice en el numeral 1, se considerará que existe inconsistencia numérica cuando la diferencia entre el número de sufragantes y el número de sufragios contabilizados en el acta de escrutinios sea mayor a un punto porcentual. Ejemplo, si es que en un acta hay 300 personas que se acercaron a votar, ese es el número de sufragantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que una vez que cuentan los votos existen 299, no cuadren los 300. Pero la ley dice, será válida y no se considerará inconsistencia si la diferencia es de 1%, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Es decir, exacta, es válida. ¿Qué ha hecho el señor Díaz? Tal vez recordando aquella tristemente célebre, digamos, Senaín, de la cual fue el segundo a bordo, pretender confundir a la ciudadanía seguramente poniendo las actas que de acuerdo a la ley son válidas. Sí, cierto es que hay una diferencia de 1 o de 2 votos en términos del total de sufragantes respecto de los votos válidos, los nulos y los blancos. Pero la ley dice claramente que esas actas son absolutamente válidas. Quizá pensando en que no se va a alterar el resultado, ¿no? No, jamás alteraría, ni siquiera en el caso supuesto de que pudieran recuperar, entre comillas, 20 votos por junta, que sería una monstruosidad, estaríamos hablando de 38.000 votos.
en 400 y pico de mil votos. Cerca de medio millón, así es. Absolutamente nada. Ahora, ¿a qué atribuye usted esta presentación de objeciones con actas repetidas o con actas que legalmente no son consideradas con inconsistencias? Bueno, ya la única forma de entender esto es que o el señor Díaz está en otra línea política distinta a la del señor Arauz, o tenemos problemas con la comunicación. Realmente no entiendo, porque es políticamente técnicamente no tiene justificación. No hay absoluta justificación. El CNE, una vez que estudie esto, lo hará, seguramente ya lo tengan bastante avanzado, lo habrán concluido como en mi caso he concluido, y les van a negar. Y espero que la argumentación y la explicación sea lo suficientemente clara como para demostrar que no tiene razón. Espero que el señor Díaz no se le ocurra interponer un recurso contencioso electoral, pero si lo hiciera jamás le van a dar la razón porque no tiene. Pero políticamente tampoco tiene sentido, Freddy. ¿Por qué? Porque el señor Arauz y el señor Rabascal han aceptado su derrota, han dicho que efectivamente pues, fueron derrotados, que ganó el señor Lazo, que lo felicitan y que entonces ellos ejercerán una acción legítima de oposición y de vigilancia de que así preserven, yo que sé. O sea, en otras palabras, esta objeción presentada es inoficiosa, más allá de que en el mejor de los casos, para la reclamación de UNES, se recuperen algunos votos, si es que da paso el Consejo Nacional Electoral, no va a alterar el resultado que va a ratificar al señor Lazo como presidente electo del Ecuador. Así es, Freddy, no, pero además no van a recuperar uno solo. Así el Consejo decidiese que en este caso no hay razón, contabilizar aquellos votos, no va a variar en absolutamente nada. O bueno, qué sé yo, va a variar en 10 votos para arriba o 10 para abajo, o 20 para arriba o 20 para abajo. O sea, no tiene es inoficioso. El término que usted ha utilizado es absolutamente correcto, Freddy, y políticamente es también perjudicial para ellos, perjudicial para la democracia del país, perjudicial para el propio señor Arauz, que dijo reconocer los resultados. Podría ser también que esto sea una expresión de que hay líneas distintas al interior de esta coalición, no sé. O sea, esto ya pasa a ser una mera especulación. Se está incidentando de todas maneras. Vale la pena resaltarles que hay un claro ganador, que este recurso no tiene sentido ni técnico ni político, y que obviamente el Consejo mañana, pasado mañana, no creo que demoren más, estará resolviendo negar el recurso planteado por el señor Díaz. No obstante de lo que acaba de recordar usted, que políticamente ya fue reconocido por el candidato Arauz su derrota electoral y lo inoficioso que sería esta objeción a los resultados, no obstante de ello digo, si el Consejo Nacional Electoral llega a la misma conclusión que usted acaba de hacer pública a través de nuestros micrófonos, tienen todavía la vía de apelar al Tribunal Contencioso Electoral en vista de que ha sido negado por el Consejo Nacional Electoral. Sí, esa objeción planteada, una vez que sea negada, podría entonces recurrirse de esa resolución con un recurso subjetivo contencioso electoral a la instancia del Tribunal Contencioso Electoral, donde no tendrá tampoco ningún futuro jurídicamente hablando. Políticamente hablando, creo que les perjudicaría una vez más a ellos mismos. En todo caso, pues está en manos de ellos y de nadie más. ¿Tienen derecho? Tienen derecho. ¿Tienen razón? No tienen razón. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, esas son las expresiones del abogado Fausto Camacho. Él es experto en temas electorales respecto de esta objeción que ha presentado a los resultados electorales de segunda vuelta el candidato presidencial de UNES. Abogado Camacho, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, Freddy, un gusto siempre. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.